Buenas noches, cordial saludo. Nosotras hoy les vamos a exponer el tema 3 de los imperios. Mi grupo está conformado por Evelyn Vargas Uribe, Cindy Ojitos Martínez y mi persona, Milet Sofía Martínez Restrepo. El Imperio Romano como máquina de organización. Bueno, lo primero que vamos a hablar es, vamos a definir cómo era la forma en la que el Imperio Romano se organizaba, de qué manera se distribuían o cómo era su estructura administrativa. Entonces, el Imperio Romano era considerado una máquina de organización a gran escala. Consideremos algunos aspectos claves, como por ejemplo su estructura administrativa. Roma desarrolló un sistema administrativo altamente sofisticado con una jerarquía clara y funciones bien definidas. Las provincias eran gobernadas por legados, mientras que en Roma el Senado y los emperadores ejercían el poder supremo. Las legiones romanas. Las legiones romanas eran una fuerza militar formidable. Legiones romanas eran unidades altamente disciplinadas con una estructura jerárquica rígida. Esa organización militar se aplicaba en muchos aspectos de la vida romana. Red de carreteras. Los romanos construyeron una extensa red de carreteras, las cuales conectaban a todo el imperio. Esta infraestructura no solo permitía el movimiento de tropas, sino que también daba acceso al comercio y la comunicación. El derecho romano. El derecho romano fue un sistema legal complejo y detallado que se aplicó en todo el Imperio Romano. Este sistema proporcionó un marco legal estable para el comercio, la propiedad y las relaciones sociales. Bueno, después de haber visto detalladamente cómo era la estructura del Imperio Romano, ahora vamos a ver cuáles son las conexiones que se tienen con las organizaciones modernas. Entonces, primero planteémonos la pregunta: ¿qué podemos aprender de la organización romana y cómo aplicarlo a las empresas u organizaciones de hoy en día? Bueno, lo primero que vamos a hablar, o de la primera forma en la que lo vamos a relacionar, es jerarquías y estructura. La estructura jerárquica del Imperio Romano es similar a la de muchas empresas modernas. Sin embargo, las organizaciones modernas tienden a ser más flexibles y adaptativas. La comunicación y coordinación. La red de carreteras romanas era esencial para la comunicación y coordinación del imperio. Hoy en día, las empresas usan tecnologías de la información para lograr los mismos objetivos. Gestión de recursos. Los romanos eran expertos en gestionar recursos humanos y materiales. Las empresas modernas también deben de gestionar esos recursos de manera eficiente para alcanzar sus objetivos. Liderazgo. Los emperadores romanos eran líderes carismáticos que inspiraban lealtad en sus seguidores. Las empresas modernas también necesitan líderes fuertes que puedan motivar a sus equipos. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos relacionar eso en cuanto a las empresas. El Imperio Romano era una máquina bien aceptada. El Imperio Romano era una entidad extremadamente compleja y bien organizada. Su éxito se debió en gran parte a su capacidad para centralizar el poder. El emperador era la figura central, pero existía una burocracia eficiente que se extendía por todo el imperio. Establecer leyes y normas. El derecho romano fue fundamental para unificar el imperio y garantizar la justicia. Construir infraestructuras. La red de carreteras, los acueductos y los puertos facilitó el comercio y la comunicación. Gestionar una economía diversa. La agricultura, la minería, el comercio y la artesanía eran sectores claves en la economía romana. ¿De qué manera se pueden conectar esto con las empresas modernas? ¿Cómo se relacionan estos aspectos con las empresas modernas? Bueno, en una estructura organizacional, las grandes corporaciones multinacionales tienen estructuras jerárquicas similares a las del Imperio Romano. Existe una división del trabajo, una cadena de mando clara y una necesidad de coordinación entre diferentes departamentos. Liderazgo. Los emperadores romanos eran líderes carismáticos, visionarios. Las empresas modernas también buscan líderes que inspiren a sus empleados y guíen la organización hacia el éxito. Gestión de proyectos.
La construcción de grandes proyectos como el Coliseo o las carreteras romanas requería una planificación meticulosa y una gestión eficiente de los recursos. Esto es similar a la gestión de proyectos de las empresas actuales. Una cultura organizacional. El Imperio Romano tenía una fuerte cultura basada en valores de ciudadanía, lealtad y disciplina. Las empresas modernas también buscan fomentar una cultura organizacional sólida para fortalecer la identidad de los empleados y mejorar el rendimiento. Innovación. A pesar de su tamaño y complejidad, el Imperio Romano fue capaz de adaptarse y evolucionar. Los romanos adaptaron tecnologías de otras culturas y desarrollaron nuevas soluciones a problemas. Ya hemos visto mucho acerca de cómo era la infraestructura y cómo se componía el Imperio Romano y las organizaciones romanas. Ahora vamos a ver qué más podemos explorar. El papel del ejército romano en la economía. Las legiones romanas no solo eran una fuerza militar, sino también una fuerza de trabajo que construía infraestructuras y mantenía el orden. El comercio romano y la globalización. Los romanos establecieron una extensa red comercial que conectaba diferentes partes del mundo conocido. La esclavitud en la economía romana. La esclavitud era una institución fundamental en la economía romana. Los romanos fueron maestros de ingeniería e innovación. Sus inventos no solo permitieron construir un imperio duradero, sino que también transformaron la vida de millones de personas. Inventos romanos y su impacto. Los acueductos. Estos sistemas de canales permitieron el suministro constante de agua potable a las ciudades romanas, lo que a su vez impulsó el crecimiento urbano y la mejora de la salud pública. Los acueductos son un ejemplo claro de la ingeniería civil y logística, y su construcción requirió de una planificación y coordinación precisa. Concreto romano. El material de construcción revolucionario permitió a los romanos construir estructuras más duraderas y complejas, como el Coliseo y el Panteón. El concreto romano era el más resistente y flexible que los materiales de construcción utilizados anteriormente. Vías romanas. La extensa red de carreteras romanas facilitó el comercio, la comunicación y el movimiento de tropas. Las vías romanas eran famosas por su durabilidad y su diseño, que incluía sistemas de drenaje y puentes. El arco y la bóveda. Estas innovaciones arquitectónicas permitieron la construcción de edificios más grandes y espacios más abiertos, como los baños públicos y las basílicas. El impacto que tuvo eso en la organización y la sociedad. Estos inventos tuvieron un profundo impacto en la organización de la sociedad romana. Una urbanización. Los acueductos y otros sistemas de infraestructura permitieron el crecimiento de grandes ciudades, lo que a su vez impulsó el desarrollo del comercio, la cultura y la administración. Economía. La red de carreteras facilitó el comercio a larga distancia, lo que estimuló la economía y la especialización. Militar. Las vías romanas y los sistemas de comunicación permitieron a los romanos movilizar rápidamente sus tropas y mantener un control efectivo sobre el vasto imperio. Sociedad. Los baños públicos y otros edificios públicos promovieron la interacción social y cohesión de la humanidad. Conexiones con el mundo moderno. Las innovaciones romanas continúan influyendo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en cuanto a la ingeniería civil, los principios de la ingeniería romana siguen siendo aplicados en la construcción de puentes, carreteras y edificios. Logística. La red de carreteras romanas es un precursor de las modernas redes de transporte. Y el urbanismo. Las ciudades romanas sirvieron como modelo para el desarrollo urbano durante siglos.